Ese es uno de los principales problemas. No hay una regulación adecuada en materia de albergues tanto públicos como privados y desde luego tampoco una supervisión permanente. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que no sepamos en muchas ocasiones cuántas niñas y niños están albergados, en dónde están, qué tipo de atención están recibiendo, y en muchas ocasiones hay un gran espacio de vulnerabilidad para que estas pequeñas y pequeños simple y sencillamente desaparezcan de los mismos. Es decir, hay un riesgo importante para que sean víctimas de violencia psicológica, para que sean víctimas de abuso sexual infantil, de explotación sexual con fines comerciales, de adopción ilegal, y es por ello que presentamos esta iniciativa para reformar tanto la ley de asistencia social como la ley para la protección de niñas, niños y adolescentes. Así es, en primer lugar, tenemos ahí un vacío legal en donde en muchas ocasiones la figura jurídica no queda clara. En algunos casos son instituciones de asistencia privada y es la propia Junta la que las regula y supervisa, pero en otras ocasiones funcionan bajo diferentes figuras como una asociación civil y caen en tierra de nadie prácticamente. Lo que podemos hablar es de que hay más o menos detectadas 337, si no mal recuerdo, instituciones de cuidado, públicas o privadas. Hay un directorio nacional de este tipo de instituciones. Sin embargo, pongo un ejemplo. En la última revisión al mismo se habla de más de 10,000 niñas y niños que están en estos albergues, pero solamente la mitad de las entidades federativas reporta cuántas niñas y niños se encuentran albergados en su estado. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, reportan 46 niñas y niños, lo cual es una cifra increíble. Quiere decir que no hay un padrón real y por tanto, si no sabemos cuántos son, quiénes son, en dónde están, qué tipo de atención reciben, el espacio de vulnerabilidad es muy alto. Lo que sí también sabemos, de acuerdo a algunos estimados que proporciona la Red por los Derechos de la Infancia, es que aproximadamente 30,000 niñas y niños en este momento no tienen cuidados familiares ni institucionales. Y evidentemente son presa fácil, por ejemplo, de la delincuencia organizada. Que no está muy clara cuál es la responsabilidad de cada una de las autoridades. Y me voy a referir al caso de Casitas del Sur, que como diputado local me tocó ser el denunciante del mismo y le di un seguimiento hasta la fecha muy puntual. En el caso de Casitas del Sur hay que recordar que una niña, Ilse Michelle, había sido canalizada en un primer momento al albergue temporal de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Pero ante la insuficiencia de este albergue temporal para resguardar a un número cada vez mayor de niñas y de niños por conflictos muchas veces intrafamiliares, se decide canalizarla a un albergue privado, Casitas del Sur, que además funcionaba bajo la figura de reintegración social, que era una asociación civil, y no, en realidad no lo supervisaba nadie. Cuando se da a conocer este asunto, precisamente a la abuela de Ilse, una juez de lo familiar le otorga la guardia y custodia, van a reclamar a la niña y ya no está, y es cuando nos damos cuenta que no había supervisión. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal argumentaba que eso le correspondía al DIF local, pero también había una responsabilidad a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, a la Secretaría de Salud, en fin, se echaban la bolita, como se dice coloquialmente, y entonces esta institución de cuidado simple y sencillamente no era supervisada por nadie. Y esto sucede en muchos de los casos. No hay claridad de cuál es el ámbito de competencia del órgano federal, del órgano local, de cuáles son las instituciones a las que les corresponde la supervisión permanente. Es por ello que buscamos precisarla a través de esta iniciativa para evitar esta elusión de la responsabilidad, para tratar de cerrar estos espacios para que caigan en tierra de nadie. Tantas como alcance la imaginación, es decir, efectivamente no hay una precisión sobre la norma, aunque deben estar registradas como instituciones de asistencia privada. Sin embargo, con crear una asociación civil en muchas ocasiones es el respaldo suficiente para tener niñas y niños. Pero si no conocemos precisamente qué tipo de educación, de nutrición, de cuidados médicos están recibiendo estas pequeñas o pequeños, qué tipo de instrucción de carácter religioso, por ejemplo, en fin, pues evidentemente esto puede generar un impacto negativo para el menor. Es por ello precisamente que lo que buscamos es que todo albergue o casa hogar, independientemente de la figura jurídica, deba informar al DIF cómo está operando,
cuál es el nombre real, porque en muchas ocasiones, vuelvo al ejemplo de Casitas del Sur, así era conocido por todo el mundo, pero sin embargo, la figura bajo la que estaban funcionando era una asociación civil y se llamaba Reintegración Social, es decir, el nombre comercial, vamos a llamarlo así, o el nombre conocido no correspondía a la razón jurídica bajo la cual estaba funcionando. Entonces es obligación de cualquier institución pública o privada dar aviso al DIF nacional para que precisamente éste sepa cuál es el nombre, la figura jurídica y tener un padrón real, un registro real de cuántos albergues están funcionando en el país, quién es el representante legal o el administrador, la relación de los trabajadores de este lugar, el número de niñas o de niños que tiene bajo su cuidado, la capacidad del albergue, el nombre de cada niña o niño, su edad, la circunstancia por la que ingresa, la fecha de ingreso y egreso, la persona o institución que lo canaliza o ingresa, y también la persona a la que se le entrega el menor a la salida. Con este registro creo que atendemos de manera importante el problema, pero no solamente ello. También se tiene que ver un expediente de cada niña y de cada niño que se encuentra en una institución de cuidado, insisto, pública o privada. Se tiene que actualizar permanentemente el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social. También es importante que se verifiquen e inspeccionen las condiciones en las que se encuentran las niñas y los niños a través de visitas aleatorias, sorpresivas, que se revisen la calidad de los servicios que otorgan, que se capacite al personal que trabaja en estas instituciones de cuidado, que se asegure que no cuenten con antecedentes penales, sobre todo en delitos relacionados con niñas y con niños. En fin, es una regulación, considero, integral, que busca cuando menos tener una precisión de qué es lo que pasa en cada una de estas instituciones de cuidado. Ver los resultados. Claro, en primer lugar, la responsabilidad del legislador no se agota en presentar una iniciativa, ni siquiera en cabildearla y lograr que se apruebe. También tenemos que reunirnos con las autoridades precisamente para revisar el modelo, para revisar el presupuesto que se les otorga y que esto evidentemente pueda implementarse y no quede solamente en una buena intención o se convierta en una ley muerta. En ese sentido, hay distintas maneras de buscar cumplir con esta responsabilidad. Pueden incluso establecerse convenios con instituciones de educación superior, con estudiantes de trabajo social, por ejemplo. En fin, tenemos que ver la forma porque evidentemente los recursos nunca son suficientes para atender todas las necesidades, pero es un tema que debemos atender. Es decir, si hablamos de prioridades, yo preguntaría, ¿no es una prioridad garantizar que estas miles y miles de niñas, de niños que están en una institución de cuidado, garanticemos que realmente estén ahí, garanticemos que realmente están teniendo una atención adecuada? Yo creo que es prioritario, sobre todo en los tiempos en los que vive nuestro país, en donde desafortunadamente cada vez más niñas, cada vez más niños son víctimas de delitos, son víctimas también de la delincuencia organizada, son enganchados por la delincuencia organizada incluso para dar aviso si hay algún retén militar o policíaco, para dar aviso sobre si hay algún movimiento anormal en el pueblo o en el municipio, como burros, en virtud de que la penalidad es menor si se trata de menores de 18 años. Entonces, en ese sentido, parte incluso de la lucha que está dando el gobierno federal en contra de la delincuencia organizada para recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, tiene que ver precisamente con el cuidado de las niñas y de los niños. Yo siempre he dicho que un Estado que no es capaz de cuidar a sus niñas y a sus niños es un Estado que no es viable en el futuro. Y en ese sentido creo que es una iniciativa importante que puede perfeccionarse, por supuesto, y a la que hay que dotar de recursos para que vea la luz en el día a día. Así es. En primer lugar, debemos reconocer la insuficiencia de las instituciones del Estado para albergar a estas niñas y a estos niños. Y por ello, en muchas ocasiones, recurren a instituciones privadas, pero no sabemos en realidad qué es lo que pasa detrás. Efectivamente, en virtud de que no se cuentan con los recursos suficientes, las propias instituciones ven la forma de allegarse de ellos
y en la medida en que justifican un trabajo, en que justifican que hay un determinado número de niñas y de niños, accesan a esos recursos, a ese tipo de financiamiento de subsidio. Pero todo ello tenemos que ponerle orden, porque efectivamente hay muchas instituciones, no se trata de estigmatizar, privadas, que hacen una gran labor, pero hay muchas otras que abusan. Regreso al tema de Casitas del Sur, que es el que más conozco. Participé en el operativo, en donde se buscaba Ilse y otros pequeños desaparecidos, y lo que encontramos es que ahí estaban más de 126 niñas y niños, que no había expedientes de cada uno de ellos, que no sabíamos cómo llegaron ahí, y esto es muy común, y evidentemente recibían financiamiento de instituciones públicas y de instituciones privadas. Es decir, sí se convierten a veces incluso en un negocio, pero el negocio que es todavía mucho más grave es cuando, al ser incierta la situación jurídica o legal de los pequeños, es la propia institución de cuidado, el propio albergue, el que busca que no solamente la guardia y custodia, sino que incluso la patria potestad se le retire a los familiares para que ellos posteriormente puedan dar a los pequeños en adopción, y muchas veces de manera ilegal, cobrando por ello. Es decir, efectivamente el lucro o el abuso con los pequeños no solamente se da a partir de la obtención de recursos para que siga funcionando el lugar, sino incluso también a través de recursos extralegales, que son los más peligrosos. Del Estado, desafortunadamente, hay un rezago importante. Creo que ha habido una buena intención, ha habido algunos esfuerzos, pero han sido notoriamente insuficientes. Y no solamente me refiero al gobierno federal, porque hay una corresponsabilidad de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Esto es importante mencionarlo. El tema de niñas y niños no es tema para la mayoría de los partidos y de los gobiernos hasta que sucede una desgracia o se provoca un escándalo mediático y público. Esa es la realidad, y por ello debemos hacer un esfuerzo para priorizar realmente en nuestras agendas el tema de la protección de niñas y de niños. Debemos apostarle a la prevención, al combate a los delitos y a la atención de las víctimas. Debemos tratar de abordarlo de manera integral. Por eso no puede ser un tema en donde los recursos a veces fluyan a cuentagotas o solamente se les asignen a aquellos que sobran. Debe ser un tema prioritario para los gobiernos y también para el legislativo y para el Poder Judicial, porque en muchas ocasiones la falta de capacitación de ministerios públicos, de jueces, de policías para atender los asuntos vinculados con menores también es muy deficiente. Yo creo que lo que urge es que sea eficiente el trabajo de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de los congresos locales. No creo que creando nuevas instancias vamos a resolver este tipo de problemas en donde, insisto, hay rezago, sino creo que necesitamos generar incentivos para que las iniciativas, por ejemplo, cuando menos se analicen y se discutan y que no pasen a la congeladora a dormir el sueño de los justos. La Comisión de Grupos Vulnerables, de Atención a Grupos Vulnerables, ha hecho un trabajo importante. Sin embargo, muchas de las comisiones que han abordado estos temas, la Comisión de la Familia, la Comisión de la Niñez, en fin, son comisiones especiales que no tienen facultades para dictaminar. Y en ese sentido, una comisión tan delicada que aborda tantos temas importantes, en muchas ocasiones efectivamente no se da abasto para atender todas y cada una de ellas, pero sobre todo se enfrenta a veces a la indiferencia del resto de los legisladores, en donde hay otros temas que se consideran más importantes y por tanto estos quedan relegados. Bueno, en primer lugar, muchas veces se hacen anuncios efectivamente que tienen mucho impacto, pero que si esos anuncios no van acompañados de acciones concretas, pues efectivamente las palabras se las lleva el viento y pronto caen en el olvido. Y eso es lo que yo creo que muchas veces sucede. Reitero que no son temas que hayan sido considerados por los partidos políticos y por los grupos parlamentarios como prioritarios, desafortunadamente. Hay quien dice que quizás sea porque los niños no votan. No sé si sea esa la razón, pero lo que es una realidad es que quienes hemos tratado de atender estos temas y impulsar estos temas, vamos a contracorriente, y no solamente en la Cámara de Diputados, insisto, lo viví en la Asamblea Legislativa y lo viven muchos compañeros en los congresos locales. En primer lugar, que el tema de la protección de niñas, niños y adolescentes
es una responsabilidad del Estado, por supuesto, pero en donde la sociedad tiene que participar de manera muy activa. Yo siempre he dicho que la sociedad, siempre he dicho que el silencio y la indiferencia nos convierten también en cómplices y debemos hacer un frente común, porque las niñas y los niños no son el futuro del país, también son presente, tienen derechos que deben ser respetados y desde luego se deben generar alternativas, no solamente para su vida futura, sino también para su vida presente. No queremos provocar más ninis, no queremos crear más ninis, queremos por el contrario que las niñas y los niños se desenvuelvan en un ambiente sano y que desde luego vayan formándose, porque las riendas del país van a estar en sus manos muy pronto.